Gloria al Señor, que el Señor les bendiga en esta mañana. Estamos desde Toronto, Ontario, Canadá. Gloria al Señor, vamos a continuar con aproximación al Apocalipsis, introducción, segunda parte. Autoría del Apocalipsis, vamos a estar estudiando en este día, amén, con la ayuda del Señor. Y vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor, amén. Entonces vamos a ir rápidamente desglosando el Apocalipsis, porque este tema es bien largo y vamos a tratar de avanzar. Gloria al Señor. Dice así en Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 al 9 y 22 al 8. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a orar primeramente. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad que tú nos das en este día. Padre Santo, te pedimos tu ayuda, tu dirección, Señor, que seas tú, Señor, abriendo nuestro entendimiento, Señor, que podamos entender lo que tú nos quieres decir por medio de este libro, Señor. Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Dice así la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 1, verso 1 en adelante. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto, y lo declaró enviándolo por medio de su ángel a su siervo Juan. Dice verso 9: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba yo en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Capítulo 22 de Apocalipsis, versículo 8 dice: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Gloria al Señor. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 al 9, y 9 quiero decir, y capítulo 22, versículo 8. Vamos a ir a la alta crítica. Ya terminamos el estudio sobre el libro de las jornadas y ya desde bastante tiempo había tenido una dirección del Espíritu del Señor para compartir con los hermanos lo que querían, amén, estar voluntariamente, una serie sobre Apocalipsis. Entonces vamos a ir compartiendo esta serie sobre el Apocalipsis. Manténgase ahí siempre atento, amén, a la palabra del Señor. Antes de entrar propiamente en la consideración exegética del libro del Apocalipsis, yo quisiera hacer una introducción de lo que se suele llamar alta crítica, o sea, lo que tiene que ver con quién es el autor del libro, cuáles son las pruebas históricas de que eso es así y qué problemas han surgido. Entonces vamos a ir a una introducción, amén, de ver quién es el autor, quién fue el que hizo el libro,
vamos a comprobarlo con la palabra del Señor. No lo vamos a hacer así a vuelo de pájaro, sino que vamos a estudiarlo, vamos a escudriñar la palabra, a profundizarnos en ella, amén. Entonces, con la ayuda del Señor vamos a ir. ¿Quién es el autor? ¿Cuáles son las pruebas históricas de que eso es así y qué problemas han surgido? Cuestionamientos a lo largo de la historia y cómo han sido tan refutados, de manera que la iglesia debe conocer esas cosas, porque en cualquier momento los hermanos se tropiezan con terribles corrientes de incredulidad y de ascetismo que circulan por toda la tierra. Los hermanos a veces no se chocan con esas corrientes, amén. Pero de pronto un día se chocan con ellas y necesitan tener estas cosas claras, amén, como ahorita está surgiendo este cura venezolano Luis del Toro. Entonces necesitamos estar más diestros en la palabra del Señor para que este cura no te vaya a dejar callado, amén. Por eso, permítame, antes de entrar directamente en la exégesis del libro, hacer una introducción al mismo. Vamos a ver 4 versos iniciales en el libro del Apocalipsis, que están en Apocalipsis 1, y también después en el capítulo 22. Quiero llamarle la atención inicialmente con el propósito de introducción. 4 versos, Apocalipsis 1, del 1 y 2, dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Segundo, versículo 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que has visto. Interesante es esta última frase del verso 2, las cosas que has visto. El apóstol Juan usaba mucho esa frase. Ustedes recuerdan en la primera epístola del apóstol Juan, donde él habla en un lenguaje parecido. Les invito a leerlo conmigo porque es muy bueno desde el principio ver la semejanza en el lenguaje, la semejanza en las palabras. Dice así en primera de Juan, desde el verso 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. La auditoría de Juan. El objetivo es que nos gocemos en la fe que viene de recibir el testimonio de Dios y por medio de los apóstoles.
lo que hemos visto, testificamos lo que hemos oído. Ahí dice, ha dado testimonio de las cosas que ha visto. Es el lenguaje típico de Juan hablando del logos, del verbo, como aparece tanto en el Evangelio como en sus epístolas, como en Apocalipsis. Dios escogió que Juan escribiese, que contara esa experiencia de revelación de Jesucristo, que fuera su siervo. Este es Juan el apóstol, de los 12 apóstoles, amén. Juan el hijo de Zebedeo y de Salomé, hermano de Jesucristo y primo del Señor Jesús, porque Salomé era hermana de María. Entonces en el versículo 4 de Apocalipsis, primero dice Juan, no necesita ese Juan ponerse otros apellidos, amén, porque era bien conocido. Él simplemente dice, Juan, era un Juan conocido por las iglesias en el Asia Menor. Juan a las 7 iglesias que están en Asia Menor, es decir, a ellos, él inicialmente les escribió este libro, esta profecía. Él tuvo la experiencia y el Señor le dio la orden que enviara esta profecía a las 7 iglesias que están en Asia. Por eso los testimonios más antiguos en la historia de la iglesia acerca del Apocalipsis de Juan son los que provienen de esa región del Asia Menor, de Éfeso, de Esmirna, de Sardis, de Hierápolis, que queda ahí al lado de Laodicea, y en fin, son los testimonios más antiguos acerca del Apocalipsis. Estos comenzaron a darse ahí en Asia Menor. En aquella época los libros no circulaban como ahora. Hoy día hay cantidades de imprentas, hay internet y hay muchas cosas también. Y una cosa que hoy se pone en una página web, ya en el mundo entero se sabe todo, amén. En aquel tiempo había que escribir rollo por rollo con mucho trabajo y se circulaba a pie o en caballo o en camello y las cosas eran muy lentas y así los libros fueron expandiéndose de una manera muy lenta, pero se fueron expandiendo, y cuando uno estudia las huellas de la transición del Apocalipsis en la historia, uno se da cuenta de que realmente los testimonios más antiguos comenzaron en el Asia Menor y fueron extendiéndose juntamente en el Asia Menor, que es como decir lugar central en los 3 continentes, y de ahí comenzó a extenderse más hacia el occidente. Por fin fue llegando hacia el oriente, bien al oriente, donde se tardaron bastante en aceptar el Apocalipsis, porque como les voy a contar hoy y les voy a leer, se presentaron algunas corrientes, cuestiones históricas que impidieron que algunas personas tuvieran acceso al Apocalipsis y que estuvieran abiertos a él. Gracias a Dios que la palabra de Dios prevaleció sobre todos los problemas, sobre todas las resistencias que Satanás le puso, porque Satanás siempre le pone muchos problemas.
específicamente Génesis y el Apocalipsis, que son los libros que revelan su principio y su fin. Entonces son dos libros tremendamente atacados por Satanás. Y entonces estamos aquí edificando al autor humano, lógicamente que es una revelación divina, pero a través de un ser humano, sin anular al ser humano, amén, usando a ese ser humano y tal como él es, usándolo con su personalidad, usándolo con su lenguaje, con su estilo, usándolo con su condición humana. Y esto lo digo muy a propósito por lo siguiente, porque la gramática griega del Apocalipsis es una gramática sui generis en el actor. No era el griego su primera lengua. Su autor hablaba arameo porque Juan hablaba en arameo, y no solamente hablaba en arameo, sino que también pensaba en arameo y hacía las frases conforme a la síntesis en arameo. Y el arameo es muy diferente al griego. Hay cosas que en la gramática, en la sintaxis, se llaman los casos. Entonces, por ejemplo, a veces el pronombre, si es plural, tiene un plural en la conjugación del verbo. Por ejemplo, en inglés, en español, en inglés no hay esa diferencia. En inglés los verbos regulares tú hablas el yo, o el tú, o el nosotros, o ellos o vosotros. Las conjugaciones es la misma. En español sí tenemos diferencia, por eso cuando un norteamericano está tratando de hablar en español, pues lógicamente él a veces dice, yo estar muy contenta. El yo es el estar. No concuerda estar con yo, porque él dice yo estoy, pero él no es español, entonces él usa la conjugación que no concuerda con el pronombre, y a veces el género, el hombre dice contenta. Yo estar muy contenta, dice el gringo. Pero entonces en el español, en el inglés primero va el verbo y después va el pronombre, y los gringos por eso que dicen yo estar bien contenta, porque como fulana dijo que estaba contenta, entonces él también está contenta, y pone el femenino lo que era el masculino. Pero aún siendo así, nosotros entendemos perfectamente, y Dios nos habla a nosotros como somos. Amén. Dios nos va a hablar a nosotros así como hacemos, dicen los ¿cómo se llama? Los mexicanos. Así mismamente como hacemos y como estamos, amén. Gloria a Dios, estar yo, porque Él dice yo estoy, pero Él no es español. Entonces usa conjugaciones tremendas, conjugaciones que no concuerdan, porque como fulana digo así, él también digo así. Pero aún siendo así, nosotros entendemos perfectamente, y Dios nos habla a nosotros como somos. Si las personas son del pueblo, entonces hablan
en lenguaje popular y Dios las usa en su lenguaje popular. Amén. Dios las usa en su lenguaje popular. Alabado sea el nombre del Señor. Es que se me perdió la mouse y no la encuentro. Se me escondió y saber dónde se quedaría metida. Alabado sea el nombre del Señor. Seguimos adelante entonces en el griego. Por ejemplo, el griego de Marcos es un griego koine, muy popular porque Marcos era una persona popular. Entonces él cuenta, inspirado por el Espíritu Santo conforme a su personalidad. Y Dios lo usa como Él es. Si ustedes me escuchan a mí, yo hablo un lenguaje más popular. No hablo un lenguaje de altura, sino que un lenguaje de la calle, amén. Un lenguaje popular. ¿Quién dijo que solo los que han oído mucho se pueden comunicar? Porque solo para ellos es el lenguaje. No. Dios usa a todos los hombres así. Hablen como hablen, amén. Y si hablan chino, si hablan ruso o si hablan mezclado, lo importante es que una persona limpia, usada por Dios y con su personalidad. Entonces Marcos escribe con una gramática popular. Lucas, en cambio, era un hombre médico, un gran lector y un hombre muy culto. Por eso que Lucas es un hombre que escribe bien las cosas también, que investiga bien. Entonces Dios usa a cualquier persona. En cambio, Pedro era un pescador, Juan también era un pescador. Él no era un escritor clásico y además él no estaba escribiendo en arameo, sino estaba escribiendo en griego, estaba solo y no tenía quien lo ayudara. Él estaba solo ahí en la cárcel, solo con el Espíritu Santo, amén. Y si ustedes se dan cuenta de cómo el Señor permite que eso sea así, en Hechos capítulo 15, quiero mostrarles algo dice ahí en Hechos 15, que después de que el sínodo apostólico y presbiterial en Jerusalén llegó a una cuestión, se escribió una carta. Entonces dicen los versos 22 y 23, dice ahí: entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé y Judas, que tenía por sobrenombre Bersebas, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos. Asunto de cultura griega. Tenemos aquí a Silas. La palabra Silas es una contracción de la palabra Silvano, así como Pacho es una contracción de Francisco, como Kiko una contracción de Francisco, como Lucas es una contracción de Lucano, como Epáfras es una contracción de Epafrodito. Así Silas es una contracción de Silvano. Este Silvano era un hermano culto, y los apóstoles, que eran personas del pueblo, pero llenas del Espíritu Santo, acostumbraban a dictar sus cartas. A un Pablo se las dictaba a Tercio,
Y aquí los apóstoles se la dictaron a Silvano. La carta era de los apóstoles, pero Silvano escribía con buena gramática. Vamos pues a las dos cartas de Pedro. Ustedes se van a dar cuenta de que entre la primera y la segunda carta de Pedro hay una diferencia. Pues la primera fue escrita de Pedro por conducto de Silvano y la segunda por Pedro solo. Es por eso que la gramática griega de la primera epístola de Pedro es muy culta. Y eso no se da cuenta uno cuando lee la Biblia, pero ya estudiándola, poniéndose uno en un estudio, sí se mira la diferencia de esa gramática, de esa cultura, amén. Y la gramática, entonces vamos a ver esas dos cosas, pensando que el actor no es el mismo Pedro y quieren rechazar la segunda. Pero ¿qué fue lo que pasó con la primera? Dice ahí en primera de Pedro, capítulo 5, versículo 12, dice Pedro: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente. Vemos que Silvano era un hermano culto, así como entre nosotros hay hermanos que tienen buena gramática, buena ortografía. Entonces le pedimos que si nos hacen una transcripción, nos la ponen bien, puntos, comas, nos hacen bien las cosas a nosotros también, a veces hablando de manera informal, dejamos una frase por la mitad y él termina la frase y la hace correcta, amén. Ustedes por lo menos a veces me miran a mí que no termino bien la frase, la dejo a medias o me paso del punto y sigo la otra frase. Eso me sucede a mí porque no soy una persona culta, no soy una persona de la alta, amén, soy de la más baja, el más menor de todos, como dijo Pablo. Yo soy el más menor que Dios tuvo misericordia de mí y me ha puesto aquí a hablar en el lenguaje que yo tengo. El Apocalipsis tiene una gramática, era aramea expresada a través del griego, como si un griego hablara en castellano, porque el griego no era el lenguaje de Juan. El lenguaje de Juan era arameo y sin embargo no hay libros tan sublimes como estos de la Biblia y este del Apocalipsis. Es donde se termina toda la revelación. Y Dios escogió a un pescador para hablar su palabra y coronar su palabra a través de un Juan, en que el griego era apenas su segunda lengua y estaba por allá preso sin quien lo ayudara. No había nadie, solamente que él ahí en una celda. Sin embargo, Dios usó a Juan como es Juan y le damos gracias a Dios por eso. Y eso explica lo que dice de la gramática griega del Apocalipsis. Claro que después vinieron unos escribas cuando fueron copiando el Apocalipsis, por eso surgen variantes, porque le adaptaron un poco. Yo estar con yo estoy. Bueno, por eso al compararse unos manuscritos con otros, tú notas unas variantes de acomodación de los géneros, de los números, etc. Pero de todas maneras son las copias postreras, amén, y en las tradiciones no se nota.
en las traducciones tú no notas las diferencias de estilo de Lucas y de Marcos, de Moisés, de Pablo, sino que todo es del mismo traductor. Pero en la Biblia original sí se nota. Dios nunca le quitó las características al hombre, sino que lo utiliza así como es el hombre, amén. No andes buscando apariencias, tienes que darle a como el Señor te hizo. Si no puedes hablar, aunque sea lo tartamudo, tienes que lanzarte, gloria al Señor. Ese fue el problema de Moisés, dijo, yo no puedo hablar, soy poco de lengua. No importa, le dijo Dios, como sea, aleluya, voy a ponerte un intérprete, uno que te vaya dirigiendo, aleluya. Dios tiene mucha gente, alabado sea el nombre del Señor, y Él va a hacer las cosas más correctamente como las tiene que hacer, amén. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces yo recuerdo que el hermano Branham era un hermano también de extracción popular, pues Dios lo usó mucho, tanto lo usó el Señor que los hermanos querían que las grabaciones aparecieran exactas así como él decía. ¿Por qué? Porque los hermanos no querían que se le pusieran retoques gramaticales y hacerlo muy bonito, sino así en toda la crudeza que apareciera. Y así ustedes leían los primeros folletos que publicaban muy pulidos, pero después los hermanos dijeron, no, que tal que en ese pulir haya una traición a la idea, no así con toda la crudeza, nos cuente las cosas, dijeron los hermanos, no queremos traducciones, no queremos que hayan retoques, como se llama el salón de belleza de la sobrina mía, se llaman retoques. Entonces no tiene derecho el pueblo a hablar. ¿Acaso es solamente algún hombre de la Academia de la Lengua el que tiene derecho a comunicarse? ¿Verdad que no? No. Dios no tiene ese concepto, amén. Dios se comunica a través del ser humano, con el ser humano es. Lo que importa es que le entiendan. Y no estamos hablando para rebajar la categoría de nadie, amén. Cuando hacemos la diferencia entre lo popular y lo clásico, solamente para mostrar el hecho, pero no para rebajar a las personas, no tienes que ponerte abajo. Así como eres de culto, así como eres de bien preparado, así el Señor también te quiere. Dios te usa de esa manera, pero así como te usa a ti, puede usar a un campesino, a uno que no ha ido a la iglesia. Miren, eso fue lo que pasó en un instituto bíblico. Dios llamó a un campesino para predicar, y él no sabía leer ni escribir, y le dijo, quiero que vayas al instituto bíblico para que te enseñen. Y él se fue, y lo recibieron ahí en el instituto bíblico, y él les dijo que quería estudiar, que Dios lo había llamado y que quería apuntarse para estudiar. Y ya lo hicieron llenar unos grandes requisitos ahí, que escribiera todo, dónde nació,
cuál es su nombre, su apellido, su dirección, en cuál iglesia va, y todos esos requisitos. Y él dijo, yo no puedo leer ni escribir, le digo, a mí no me estén dando papeles, porque yo no puedo hacer todo eso. Es como cuando uno va aquí a la migración y quiere llenar unos papeles, no puede hacer nada. Mire, a mí me ha costado, pero los he hecho, aunque sea así todos garabateados, pero he respondido todas las preguntas migratorias. Entonces el instituto le dijo que no te podemos recibir porque no sabes leer ni escribirle. I'm sorry, le dieron, so sorry. Y ese fue aquel hermano, y ahí mismo en la entrada del instituto se puso a orar. Señor, le dijo, no me quieren recibir en este instituto, le dijo, porque no puedo leer ni escribir. Y el Señor se enojó y hizo temblar aquel lugar. Y le dijo, sube al monte, le dijo, que yo mismo te voy a enseñar. Entonces Dios te puede usar como Dios te llamó, de manera que ese Juan no necesita otro apellido. Y eso lo digo también muy a propósito por algo que voy a tener que decir después, porque hay algunos que han querido negarle la auditoría del Apocalipsis a Juan, o del Evangelio, o de las otras cartas. Han dicho que eso no es de Juan. De algunas de las otras cartas ha habido mucha lucha en el campo de la alta crítica, moderista, liberal. Se necesita estas introducciones para poder poner los puntos o los parapetos, como los hermanos se encuentran con esas corrientes estéticas y antagónicas. Por eso me detengo en esto. Entonces fíjese en Apocalipsis capítulo 1 versículo 4, Juan a las 7 iglesias era un personaje tan conocido que no tuvo que ni siquiera que decir hijo de Zebedeo, ni de Salomé, ni hermano de Jacobo. Era el Juan que había sobrevivido a los demás apóstoles y que estaba ahí era simplemente Juan. Luego en el verso 9 dice, yo Juan vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Se ve que había conocido a Jesucristo de cerca, conocía la paciencia de Jesucristo. Muchas personas tienen la imagen de un Dios ogro, pero él conocía la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. En la isla de Patmos fue donde Juan, el apóstol Juan, escribió esta revelación, y la escribió sin la ayuda de Silvano. No sabemos si en los próximos libros le hayan podido ayudar en Éfeso, pero aquí en Patmos estaba solo. En el capítulo 22 también aparece el autor de este libro, que es el mismo apóstol Juan. Capítulo 22, versículo 8. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Él es
el estilo típico de Juan, lo que hemos visto y oído, ya sea que hable con la ayuda de Silvano en el Evangelio y sin la ayuda de él en el Apocalipsis, en su estilo, en sus palabras. Yo, Juan, soy el que oyó estas cosas. O sea que el que escribió este libro fue el apóstol Juan. En el capítulo 1, cuando estaba comenzando la revelación, él ya recibió esta orden del Señor. El Señor le dijo, escribe en un libro lo que ves. Esa fue la elección del Señor, que fuera Juan y lo mandó a escribir. Al Señor no le importaba Juan, no le importaba cómo hablara Juan en arameo o no griego, y tenía que mandar eso a las iglesias que hablaban griego, y lo hizo muy bien. Dice el versículo 11, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. De modo que Juan el apóstol en la isla de Patmos escribió una revelación de Dios que se le dio a Jesucristo, que se le envió por un ángel al apóstol Juan, y le ordenó enviarla a las 7 iglesias específicas del Asia Menor, que son las de estas ciudades: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Como les dije al comienzo, lo más lógico era que los primeros testimonios del texto, las referencias más antiguas al Apocalipsis y los documentos manuscritos, pergaminos más antiguos, provinieran de aquellas regiones, justamente y así, amén, después de que murió Domiciano, el emperador, que fue el que ordenó a Juan a la isla de Patmos. Entonces por un año subió un sucesor suyo llamado Nerva, que inmediatamente hizo sacar a Juan de la isla de Patmos, y él volvió a Éfeso y allá continuó haciendo la obra del Señor, teniendo como centro de la obra la ciudad de Éfeso. Y justamente es de la iglesia de Éfeso donde surge el testimonio más antiguo acerca de la auditoría del Apocalipsis por el apóstol Juan. Testimonio de Agustín Martir. Hay un testimonio aquí de un hombre. En la iglesia de la ciudad de Éfeso hubo un hombre de Dios muy famoso en la antigüedad, muy respetado, que se llamó Justino Mártir. Se llamó así porque él fue martirizado, y él era un filósofo y fue martirizado por otro filósofo, amigo de un emperador filósofo. ¡Qué paradoja! Amén. Este hombre, que era un filósofo, había nacido en Samaria, en la ciudad de Siquén, que hoy se llama Nablus o Nabulosa o Neapolis, que son las diferentes pronunciaciones de la palabra Nápoles, Nabulosa. Nabulus es lo que era la antigua Siquén en Samaria. Ahí fue donde nació Justino.
y él empezó a leer filosofía. Él estuvo pasando por todas las escuelas filosóficas, y Dios quiso que así fuera, y él se fue corriendo hacia el occidente y se estableció por fin en Éfeso, y ahí conoció al Señor y se hizo cristiano. Los filósofos en aquella época usaban su manto de filósofo y comenzó a predicar el evangelio como si fuera un filósofo, porque la gente iba a donde él a oír filosofía, y él aprovechaba eso para evangelizarlos. Luego se trasladó a Roma, y en una casa cerca de unos baños públicos, él estableció su lugar de predicación, y los que querían iban a oírlo allá hasta que el filósofo Junio Rústico, amigo del emperador Marco Aurelio, lo mandó a llamar para obligarlo a él y a sus compañeros, que eran como 7 hermanos, entre ellos una hermana llamada Caridad, y los obligaron a la idolatría después de hacerles una pregunta. Ellos se confesaron claramente cristianos. Decían que hacer sacrificios a los dioses como ellos no lo hicieron. Por tanto, ese filósofo lo mandó a azotar y a decapitar. Y ellos fueron fieles con grande alegría, amén. Fueron fieles a la palabra. No se dejaron engatusar de estar adorando ídolos, adorando imágenes, adorando a otros dioses, aunque el cura dice que ellos no adoran a otros dioses, pero han agarrado a las imágenes como dioses y las están adorando. Entonces este filósofo no se dejó engatusar, no se dejó engañar. Lo querían obligar a que él adorara las imágenes, y él no lo hizo, porque hay un Dios verdadero, hay un Cristo que se levantó de la tumba. No es necesario estar adorando a imágenes, a palos, a yeso, también a piedras. Solamente hay un Dios verdadero. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces lo mandó a decapitar, y ellos fueron fieles con grande alegría, pusieron su vida por el Señor. Por eso se le llama Justino Mártir. Él vivió en la primera parte del siglo II y escribió por ahí a los alrededores del año 135, más a tardar, cuando había la persecución contra los cristianos. Justino es llamado el príncipe de los apologetas, porque en esa época de persecución de los emperadores romanos y del imperio romano a los cristianos, entonces algunos hermanos escribieron apologías o defensas del cristianismo y se las enviaron al emperador Marco Aurelio o Antonio Pío o a los otros emperadores. Esas apologías se recogieron en ese volumen que tengo acá, donde está la colección de estas defensas de los cristianos primitivos. Y Justino escribió unas apologías y escribió también un diálogo como un judío famoso llamado Trifón, con el cual él tuvo un
diálogo que después Justino redactó entre los judíos para ser llamado Rabino Tarfón o Trifón, se le dice en el griego. Justino, que vivía en la ciudad de Éfeso, escribió ese diálogo con Trifón en la ciudad de Éfeso, en la primera parte del segundo, a más tardar en el año 135. Les voy a leer aquí en una partecita también lo que él escribió. Voy a leerle el diálogo con Trifón. Amén, lo que en estas palabras pues dice yo, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán las obras de sus manos. Entendemos que significa misteriosamente los 1000 años, porque como se dio a Adán que en el día que comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal, moriría. Sabemos que no cumplió los 1000 años. Entendemos también que hace también a nuestro propósito aquello de que un día del Señor es como 1000 años. Además hubo entre nosotros un varón por nombre Juan, uno de los apóstoles de Cristo, el cual en la revelación que le fue hecha profetizó que los que hubieran creído en nuestro Señor Jesucristo pasarán 1000 años en Jerusalén, y que después de esto vendría la resurrección universal. Y para decirlo brevemente, la eterna resurrección y juicio de todos unánimemente, lo mismo vino a decir también nuestro Señor. No se casarán ni serán dadas en casamiento, sino que serán semejantes a los ángeles, hijos que son del Dios de la resurrección, porque entre nosotros se dan hasta el presente carísimas proféticos, de donde vosotros mismos debéis entender que lo que de antaño existían en vuestro pueblo han pasado a nosotros. Hasta aquí cita este texto, amén. Entonces hay otro testimonio de Papías. Tengo aquí también otras referencias que voy a hacer. Uno de los discípulos directos del apóstol Juan fue Papías de Hierápolis. Hierápolis era una ciudad que quedaba cerca a Laodicea y a Colosas. Esas tres ciudades, si ustedes la miran en el mapa, allí en el mapa del Asia Menor, ustedes pueden ver esas ciudades, están cerquita una de la otra, como decir suba para acá y baje para acá. Entonces ahí mismo, dice ahí amén. En Colosenses capítulo 2 versículo 1 dice: porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en Laodicea y por los que nunca han visto mi rostro. O sea, los que estaban ahí cerca de Laodicea. En el capítulo 4 versículo 13 dice: porque de él doy testimonio de Epafras o Epafrodito, que es la contracción de Epafras, de que tiene gran solicitud por vosotros, los de Colosas, y por los que están en Laodicea y los que están en Hierápolis. Esas tres localidades, Colosas, Laodicea y Hierápolis, estaban cerca y ellos se visitaban, de tal manera que Pablo más adelante les dice en el verso 16, cuando
esta carta, la de los Colosenses, haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los lodicenses. O sea que la carta que le envía a los lodicenses, léanle también ustedes, y la que envía a los colosenses, háganla leer a ellos porque estaban muy cerca. No había carro, no había internet, no había avión, no había bicicletas todavía, no había nada, solo habían caballos, habían burros. Era de a pie o en burro, entonces podían leer eso. Se dan cuenta de que Hiriapólis quedaba ahí cerca. Amén. Todo eso. Entonces, hay otras cartas de Papías. Voy a leerles algunas de las palabras de Papías. Tengo aquí los fragmentos de Papías. Papías escribió una obra en 5 rollos que se llamó Exegesis de las Lecciones del Señor, que era una explicación de los dichos de las sentencias del Señor Jesús. Después los libros fueron llamados los exotéricos, no los esotéricos con eso, sino que X son los mismos 5 libros de Papías, amén. Esos 5 libros. Entonces vamos a leer unas pocas ahí para ir avanzando. Cuando también la creación renovada y liberada fructificará muchedumbre de todo género de comida, del rocío del cielo y de la fertilidad de la tierra, a la manera que recuerdan los ancianos que vieron a Juan, discípulo del Señor Jesús, dice Papías. ¿Quién está hablando aquí? Está hablando Irineo. Irineo era de la iglesia. Amén. Era de la iglesia cuando le precedía a Policarpo, que fue quien escribió Apocalipsis de mano de Juan, porque el Señor le dijo, envíalo a la iglesia en Esmirna. A las otras pues estaban al frente. Gloria al Señor. Y así con este preámbulo, mañana vamos a continuar con esta introducción segunda, porque faltan muchos testigos para tener, amén, en cuenta todo la auditoría de Juan. ¿Quién fue el que escribió este libro? Entonces tenemos que tener esa auditoría, amén, y depender de la mano del Señor. Gloria al Señor, que no nos vengan a contar cuentos ni ideas absurdas. Gloria al Señor, Dios les bendiga y Dios les guarde.